Dominicana. Yo quiero en esta hora centrarme en el tema del momento que ha ocupado la atención de nuestro país. Y ya en playas extranjeras, no dudo que algunos ya de los noticieros de esas grandes cadenas norteamericanas estén reportando la barbaridad de lo que ha pasado en las actuales circunstancias. La prensa de hoy, y si el señor director puede presentarlo, por ejemplo, el periódico El Listín Diario trae en su portada una noticia que uno se queda en estado de shock, pero desde ayer las redes sociales fueron inundadas con esto. El Listín lo ha titulado El escándalo del peregrino en Puerto Plata. El escándalo del peregrino. Y esto es conmovedor, esto es impactante, porque el país está en su segundo mes de cuarentena, de lucha frontal contra este virus que se ha convertido en pandemia, el COVID-19, y cerca de 300 personas no hemos tenido oportunidad de revisar el informe de hoy, pero ya por aproximadamente 300 personas han perdido la vida y más de 6.000 personas han sido diagnosticados, sin incluir los miles de personas que han estado y están infectados con el virus, algunos a punto de colapsar. Y en medio de todo este panorama, de esta alarma, de este estado de emergencia, ocurre una noticia como esta. ¿Cuál es la noticia? Un señor autoproclamado profeta de parte de Dios comienza un peregrinaje hacia la ciudad de Puerto Plata. Y ese señor lleva un mensaje bien confuso, pero entre las cosas que dice es que el coronavirus hoy lunes 27 se terminaría, producto de esa acción temeraria en que incurrió. Lo sorprendente de todo esto comienza con que cuerpos de seguridad, de la policía, de los organismos de auxilio, ambulancia, bomberos y demás, estaban apoyando y cuidando esta manifestación, que venía desde lejos para llegar a Puerto Plata. Entonces es sorprendente cómo la gente, obviamente a todo eso se sumó una multitud, y de acuerdo a informaciones que tenemos también, se conjugaron maniobras políticas, elementos de los que están compitiendo en la carrera política de Puerto Plata, participando de manera activa con el fin de producir esto que ha alarmado a la nación y ha alarmado, yo estoy seguro, a gran parte del mundo donde esté llegando esta información. ¿Cómo calificaríamos esto? Triste. ¿Cómo calificaríamos esto? Como una vergüenza. ¿Cómo calificaríamos eso? Como un radical estado de ignorancia y de falta de sensatez en esa parte del pueblo dominicano que participó de eso. ¿Por qué? Porque es sorprendente, es increíble, nos ha dejado anonadado a todos que la gente se desborde, sea por razones políticas, sea por razones religiosas, por las razones que sea, la gente se desborde detrás de un personaje así para producir lo que se produjo en Puerto Plata. Y yo quiero, utilizando como base eso, hacer
unas cuantas reflexiones, porque hoy estamos alarmados del de Puerto Plata, pero están pasando muchas cosas parecidas en diferentes lugares. Aquí mismo en La Romana están pasando cosas parecidas. En diferentes lugares hay cosas parecidas. ¿Por qué? Porque hay condiciones excepcionales que están propiciando, favoreciendo este tipo de fenómenos. Número uno, la gente tiene necesidad de Dios y siente temor por lo que está pasando. Es decir, la gente sabe que algo malo está pasando en el mundo. Esto nunca se había visto, lo que está pasando. La gente tiene noticias, aunque sea muy ligera, muy poco detallada, pero la gente de alguna manera u otra sabe que la Biblia advierte de tiempos difíciles que van a venir para la humanidad. Y la gente sabe que las cosas que están pasando todos los días son peores, aunque la gente vive en su mundo, como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, que fue otra señal que Cristo dijo del tiempo final. Entonces la gente tiene un conocimiento, aunque sea vago y ligero, de que los juicios de Dios un día van a pasar. Entonces, hay un clima de temor ante la situación, conjugado con la necesidad de Dios y con ese conocimiento básico, ligero, que puede tener la gente del mensaje del Evangelio. ¿Qué pasa con esto? Esto los hace sensibles a los temas espirituales. Esto los hace vulnerables a los temas espirituales. Y por un lado eso es bueno, porque cuando vivimos en la indiferencia, nos envolvemos en nuestro quehacer, en nuestros trabajos, en nuestros afanes, en alcanzar nuestras metas y nos olvidamos de Dios. Ahora, así como es provechosa la sensibilidad espiritual para reencontrarnos con nuestro Creador, también Satanás aprovecha el momento para sembrar confusión, para sembrar temor, ansiedad y llevar a la gente por caminos equivocados. ¿Por qué pasa esto? También en un tercer lugar, por la ignorancia que tiene la gente de los temas espirituales y en este caso del marco profético que advierte la palabra de Dios para que venga lo que va a venir. Tienen la tendencia la gente de hoy a seguir cualquier cosa que parezca de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y por qué eso, pastor? Bueno, ese es el resultado de la ignorancia de la palabra de Dios en primer lugar. Porque una cosa es tener una Biblia abierta en el Salmo 23 y otra cosa es conocer lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, es el resultado de las malas prácticas de la fe cristiana. Las malas prácticas de la fe cristiana en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una historia de malas enseñanzas. Por ejemplo, la misma tradición católica ha aportado una serie de malas enseñanzas al margen de la Biblia, sembrando un misticismo alocado, creyendo en cualquier cosa, que mira que ahí hay una imagen de la Virgen, que la Virgen está hablando, que está llorando, que está saliendo sangre de una peña. Una cantidad de cosas que no tienen ningún asidero en los fundamentos del cristianismo. Pero se ha edificado un patrón de creencias sobre cosas tan vanas como esa. Pero no solamente han sido los católicos, nosotros los evangélicos hemos contribuido también a eso y tengo que hacer un mea culpa de eso. Sobre todo nosotros los pentecostales, que somos los más activos y dinámicos. Hemos aportado a veces cositas parecidas a eso, no tanto como los católicos, pero también algo que le ha hecho tanto daño a la fe es la llamada, por decirlo bonito, democratización del ministerio, o mejor dicho, el populismo en el ejercicio del ministerio. Cualquiera, y se ha enseñado en muchas de nuestras iglesias, cualquiera se cree con la autoridad
para salir a predicar y a hablar en nombre de Dios y decir, Dios me dijo. Cualquiera se autoproclama profeta. Y muchos pastores le falta carácter, para no decirlo de una manera ofensiva. Les falta carácter para decirle a la gente, usted no puede hacer eso. Y si usted no se somete al orden de la iglesia, entonces la iglesia tomará medidas disciplinarias con usted. Casi los pastores, muchos de mis amigos y colegas pastores pentecostales, no hacemos eso. Le tenemos miedo a la reacción de los hermanos. Y cualquier hermano sale por ahí a predicar y a hablar en nombre de Dios. Yo he tenido una batalla porque esa cultura está, y yo como pastor no creo en eso. Y lo he puesto en práctica en nuestra iglesia. El que no está autorizado por la iglesia para ministrar, para enseñar, no tiene el visto bueno de la iglesia. Y lo llamo a capítulo y se lo prohíbo el que lo hace. Yo sé que no es la tradición pentecostal. Eso es lo que yo practico a la luz de la palabra. Hoy mismo, uno de los líderes me consultaba que hay unos hermanos que quieren hacer vigilia y juntarse en una casa. Y le digo, no, hermano, nosotros no aceptamos eso. ¿Por qué? Pero ahí se juntan macos con cacata y de nada sale ahí un profeta iluminado diciendo, Dios me dijo que viene un maremoto y qué sé yo qué. Y empiezan a hablar sandeces en nombre de Dios, haciéndole daño al evangelio. Y por eso yo creo que este momento es bien difícil. Y eso que ha pasado en Puerto Plata es parte de todo eso. Porque yo sé que las maniobras políticas, los políticos están en campaña, aunque hay cuarentena. Por eso yo en otra declaración por las redes sociales pedía en días pasados que haya una cuarentena política, que se acuartelen los políticos en su casa, que dejen de estar ayudando. Porque los que están en campaña, como vienen las elecciones, los que están en campaña, dice que te están ayudando, que te están llevando esto, que te están llevando lo otro, pero en campaña los que están. Y como están en campaña, están haciendo todas sus maniobras. Y entonces ya usted cae en un estado de crisis porque ya usted no sabe si seguir a la autoridad, si seguir al candidato, si seguir a esto o lo otro. Entonces, estamos haciéndole daño a la población. Entonces, yo quiero llamar la atención en este sentido y dar dos recomendaciones finales a propósito de todo esto que ha pasado en Puerto Plata. Y que cositas pequeñas pasan en muchos barrios y ciudades, porque ahora cualquiera quiere predicar y hablar en nombre de Dios. Y usted tiene que aprender a ser selectivo, porque con un buen propósito, siguiendo un buen propósito y un aparente buen mensaje, hay mucha gente en el infierno hoy en día. Hay mucha gente que han terminado mal, siguiendo falsos profetas, siguiendo gente que se autoproclaman líderes espirituales, sin tener el background, sin tener la solvencia moral y espiritual para poder ejercer un ministerio responsable. Yo quiero terminar esta explicación con dos recomendaciones fundamentales. A la luz de lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. El profeta Oseas, en un contexto histórico muy particular, pero una verdad poderosa que hay que tener pendiente hoy en día, el Señor le dice a Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Si me meto en ese pasaje, voy a pasar una hora hablándole. Pero solamente quiero citar porque
Porque esas palabras toman vida para nosotros hoy en día. Esas palabras toman vida para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque el pueblo, llevándolo al contexto del pueblo dominicano, del pueblo cristiano en sentido general, le falta conocimiento. Estamos muy vanos como nación. Yo no sé qué es lo que hay en la cabeza de muchos, de miles y miles de dominicanos. Una banalidad. Ya usted ve quiénes son los líderes de las redes sociales y los influencers. Ayer unos jóvenes me mandan algo de lo último que ha hecho el conejo malo. Pero ese tipo está rompiendo todos los récords de reproducción de música basura, de mensajes negativos. Pero la gente está siguiendo eso. Hay una banalidad, hay un pensamiento vano metido entre ceja y ceja de la gente, y los dominicanos tenemos un alto porcentaje de pueblo que está en esa misma actitud, y eso lo manifiesta en todos los temas de la vida, incluyendo el espiritual. Y yo quiero decirle a esta nación, no siga las indicaciones de un desconocido. Eso no se hace en ninguna área del saber humano, ni de la actividad humana. Nadie está siguiendo desconocidos. Usted no va a ir por ir a cualquiera que dice que un supermédico, que un super empresario, siendo un desconocido. Usted se pone chivo, como decimos popularmente en Dominicana. Usted se pone en reserva. No debemos seguir en un desconocido, alguien que la gente no conoce, que no sabe de dónde viene, que no tiene testimonio, que no tiene referencia. Tú no puedes seguir cualquier cosa, y mucho menos en el área espiritual. Esa gente que aparece de la nada, usted no puede seguirla, aunque el mensaje parezca bonito. ¿Por qué? Porque los engañadores así es que logran hacer daño. El mensaje es bonito, el mensaje es actualizado para la necesidad de la gente. ¿Quién no quiere que se acabe el COVID-19? ¿Quién no está orando para que se acabe esta pandemia? Todos estamos orando. Todos quisiéramos que hoy se termine eso. Pero la realidad es que se va a terminar cuando Dios ya le ponga el stop. Como sociedad haremos nuestra parte. La cuarentena, el distanciamiento y demás, pero esta enfermedad solamente la misericordia de Dios la va a detener. Y usted va a ver que en Nueva York Dios le está dando esa lección por la rebeldía de sus autoridades y de muchos pueblos en Nueva York. Después voy a hablar de eso. No siga las indicaciones de un desconocido. Y por último, como cristiano, y aquí voy directamente con los creyentes, ante cualquier aparecido, hay un test de 3 pasos que nunca falla. Un test de 3 pasos básicos que nunca falla. Y yo se lo voy a recomendar a usted. Si usted quiere saber si algo es verdadero, hay 3 cosas que usted debe saber de lo que aparezca, que usted debe confirmar primeramente antes de usted darle credibilidad a cualquier aparecido o a cualquier mensajero que irrumpa en la sociedad. Número 1, si lo que dice está pegado a la palabra de Dios. Ese test hay que hacérselo. Si tiene sintonía con la palabra de Dios. El mayor problema con esa primera parte de la prueba es que adolecemos del conocimiento de la palabra de Dios. Estamos muy inmaduros en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso yo le estoy diciendo a la gente, en vez de gastar todo tu día viendo televisión, jugando o en Netflix, no es que no juegue, no es que no comparta cosas. Lo que te estoy diciendo es que no puede ser la mayor parte de tu día. Uno no desperdicia su tiempo. Uno tiene que sacarle algo positivo a su tiempo. Métete en la palabra. Crece en la palabra.
por lo menos léete los principales pasajes bíblicos. Léete los evangelios, medita en lo que dice Jesús. Mira, si tú lees detenidamente, aunque sea uno de los evangelios, hay muchísimas de esas cosas que tú las desechas solamente por conocer la obra, el ministerio, la vida de Cristo aquí en esta tierra. No tienes que ser un exégeta, ni tienes que ser un erudito bíblico. Segunda parte de la prueba o el test para enfrentar estos aparecidos es la confirmación del Espíritu Santo. El apóstol Juan dice, probad los espíritus. Y eso se hace por el discernimiento de espíritu, que es una capacidad que imparte el Espíritu Santo en los creyentes. Muchas veces yo he tenido la experiencia de escuchar gente que con lo que te dicen tienen una habilidad de manejar los textos bíblicos y envolver su mensaje alrededor de la palabra de Dios, que a veces uno tiende fácilmente a decir, óyeme, pero mira. Entonces ahí viene esa capacidad del Espíritu Santo. Ahora, para poder discernir los espíritus, tú tienes que tener comunión con Dios y tú tienes que tener al Espíritu Santo morando y activo en tu vida. La tercera parte de la prueba es el testimonio. Satanás no puede dar testimonio. Satanás no puede construir ni sus emisarios, ni sus mensajeros. Satanás no tiene capacidad de construir un testimonio. El testimonio se construye en el tiempo, dando la medida en el tiempo. No hoy, no en una semana, no en un mes, en el tiempo. Que cuando usted escucha a esa persona y pide referencia de esa persona, hasta los enemigos, hasta los que son contrarios, pueden dar testimonio de esa persona. Como ciudadano, como creyente, como coherente de la fe que predica. Satanás no puede dar testimonio. Satanás puede hablar bonito, decir mensajes que parecen bíblicos, sustentables desde el punto de vista bíblico. Satanás puede hacer muchas moriquetas, puede hacer algunos milagros y sanidades, puede hacer algunas señales, pero no puede dar testimonio. Por eso tiene que actuar en la sorpresa. Por eso tiene que actuar en lo desconocido y lo misterioso. El evangelio no es misterio, el evangelio está en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo lo que es misterioso, oscuro y difícil de identificar no viene de Dios. Jesucristo actuaba a la clara con la gente. Jesucristo, la gente lo veía comer con los discípulos. Jesucristo oraba junto con sus discípulos, se retiraba a orar y los llevaba a ellos. Muchas veces iba solo porque ellos no querían o se dormían. La vida, el ministerio, la obra de Cristo fue una carta leída por la sociedad y por la gente cercana y lejana. El diablo no puede dar testimonio. ¿Quién es ese señor que apareció en Puerto Plata? ¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo usted puede caerle atrás a un aparecido, a cualquiera? Yo me indigno al ver la gente siguiendo modelos falsos, gente que no tiene testimonio, y eso abunda en este tiempo. Autoproclamados profetas, que lo único que son es profetas del infierno, pero no profetas de Dios. Gente que vive en adulterio, gente que vive en fornicación, gente que es avaro, mal negociante, sin palabra, mala paga, inmoral y cantidad de cosas. Entonces, cuando usted investiga un poquito esas personalidades, usted dice, pero ese no puede ser profeta de Dios. Puede vestirse con la ropa que se vista, puede decir lo que diga, pero el testimonio lo descalifica. Ah, que está cantando una canción de Lily Goodman, de Jesús Adrián Romero. ¿Qué me importa a mí eso?
Nadie, ninguna de esas personas murió por ti en la cruz del Calvario. Hay muchísimas canciones de cantantes conocidos que revelan la inmadurez y la incapacidad, el desconocimiento de la palabra que muchos de ellos tienen. No estoy diciendo que esos hermanos sean un problema para que alguien no me vaya a tergiversar. Lo que estoy diciendo es que una cosa no valida la otra. Aparece gente ahora dando profecía por internet, diciendo yo soy el iluminado, y empiezan a veces los mismos creyentes a promover a esos sinvergüenzas, que la ira de Dios va a caer sobre ellos, porque después usted ve cómo terminan. Eso sí no sale en las redes, cómo terminan después. Eso no sale porque nadie lo publica. No podemos seguir a cualquiera. Tenemos que probar si es coherente con la palabra de Dios. Número 2, probar los espíritus con el discernimiento de espíritu. Y número 3, ver si tiene testimonio. Si cumple esas tres pruebas, entonces ya yo puedo prestarle atención. Yo voy a orar para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor te saque de la confusión donde quizás caíste por causa de cosas como esta que yo estoy denunciando. Y para que el pueblo dominicano que me está sintonizando salga de la banalidad y venga la sensatez de un pueblo que ha sido marcado por el Evangelio desde su fundación, que lleva el nombre de Dios en su escudo y en su bandera. A nosotros no nos luce eso que pasó en Puerto Plata, por las razones que sean, no nos luce. Nosotros tenemos el conocimiento y la oportunidad de saber la verdad. Pero si actuamos con indiferencia frente a la verdad, entonces vamos a recibir la humillación y las consecuencias. En Puerto Plata se puede meter una ola de muerte que acabe con media provincia por causa de lo que pasó ayer. Y yo no quiero que eso pase. No estoy diciendo que quiero que eso pase. Pero es muy posible que algo así pueda pasar en Puerto Plata. Por la insensatez de esa multitud, por la maldad de los políticos que empujaron eso y por todos los que contribuyeron de una manera a eso. El gobierno debe sancionar a todo el que participó en eso. Pero más que todo, vamos a pedir misericordia por Puerto Plata. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de Puerto Plata, que la insensatez de ese grupo no desate el juicio y una ola de muerte en Puerto Plata por causa de esa insensatez de lo que ocurrió ayer. Para que el pueblo dominicano aprenda de esta lección y actuemos con mayor madurez y comedimiento, más respetuosamente, más coherente con nuestros valores y nuestros principios. Para que el Señor tenga misericordia de la República Dominicana. Padre, intercedemos en esta hora. Ay, Señor, perdónanos. Perdónanos, oh Dios. En medio de esta crisis, de esta pandemia, de esta cuarentena y de todo lo que ha desatado, nos estamos dando cuenta de un pueblo con una mente vana. Una gran cantidad de pueblo que va como cordero a matadero porque ignora tu verdad. Y quizás teniendo la oportunidad de conocerla, prefiere seguir la banalidad o los intereses espurios que le puedan hacer, ignorando el peligro que corren y el peligro en el que ponen a su familia. Oh Señor, perdónalos y perdónanos como nación. Señor, intercedemos por la provincia de Puerto Plata y todos los pueblos que de una manera
participaron de esa barbaridad que ocurrió ayer. Perdona, Señor, que un quebrantamiento espiritual cubra toda la nación y de manera específica a ese grupo de pueblos y parajes